fácil. Así que requerimos y necesitamos urgentemente de la dirección de Dios en nuestras vidas para poder lograrlo. Voy a leer aquí de Tito, el capítulo 3, los versos del 5 al 7 para orar. Dice, nos salvó, y eso es un hecho dado, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, nada aportamos nosotros en ese hecho consumado de que Él nos salvó, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, como está derramando ahora agua del cielo, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, diga por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dígale a su hermano, tú eres heredero y yo también. Amén. En esta mañana el tema es legado y vamos a estar hablando un poquito de eso. Padre, te doy gracias, Señor. En esta mañana te bendigo, te exalto, Dios del cielo. Glorifico tu nombre, Señor amado, y celebro el que tú eres mi Padre, el que yo pueda llamarte mi Padre, Señor. Yo ciertamente tengo un Padre terrenal que partió con el Señor ya hace algunos años, y celebro y te doy gracias a ti por él, porque de una manera muy particular pudo marcar mi vida a su manera, ¿verdad? Y ser de bendición, y pudimos retribuir en vida aquello que él me dio. Y te doy gracias por eso, pero celebro, Señor, el que pueda llamarme tu hijo, Señor amado, porque ciertamente esa adopción que tú me haces como hijo, Señor amado, cambió el rumbo de mi vida, cambió el rumbo de mi casa, Señor amado, abrió nuevas posibilidades que ni yo mismo soy capaz de entenderlas, de poder imaginarlas, Dios del cielo, pero me dio la oportunidad, Señor amado, de poder decir esta mañana que yo soy más que un vencedor, que soy victorioso en Cristo Jesús, que he sido predestinado en Dios para grandes cosas, que he sido sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, aleluya, y que desde allí, desde donde no hay escasez, donde todo es posible, y operando con tu gracia y con tu favor, Señor amado, yo tengo la capacidad para dirigir mi casa y mi familia al destino profético que tú le has marcado y que tú has destinado para ellos. Yo voy a ser ese buen y fiel conductor, Señor de los cielos, que obedeciendo a tu palabra y a tu espíritu, Señor amado, llevaré a puerto seguro a mi casa, porque tú, Dios de los cielos, lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, se derrama la bendición sobreabundantemente en esta mañana en Vega Baja. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Miren, en esta mañana el tema, como les decía, es legado. Y cuando hablamos de legado, tenemos que hacer referencia, ¿verdad? Pudiéramos interpretar eso como herencia. La herencia está metida de por medio. La definición de legado, cosa material o inmaterial, a mí me gustaría decir espiritual, cosa material o espiritual, que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Y hoy celebramos el Día de los Padres, pero lamentablemente yo tengo que decirle que contrario a la experiencia dentro de la iglesia, esa tal vez es de las profesiones más desprestigiadas en este país y más devaluadas dentro de nuestra sociedad. Algunos saben que cuando estábamos, ¿verdad?, en el mundo solíamos decir el Día de los Padres, el Día de los Perros, ¿verdad? Todavía hay quien lo repite por ahí. Así que la palabra es bien clara en cuanto a las exhortaciones que nos hace a honrar a nuestros padres. Y cuando dice padre, habla de padre y madre, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán añadidos. Es la primera mandamiento con promesa que hay en la palabra. Así que nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de honrar a nuestros padres. Y fíjese que la palabra no establece honra al buen padre o honra al más o menos bueno o al que es 75% bueno. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y quién es tu padre y tu madre? Los que te engendraron.
Otros pueden haber asumido el rol para moldear tu carácter, para moldear tu persona. Hoy en día, producto de la situación social que vive el país, tenemos familias, lo que se llama ahora por ahí, familias reconstituidas, que no es otra cosa, familias donde hay una dama que tiene unos hijos, tuvo un divorcio y tiene, ¿verdad? Tiene segundas nupcias, se ha vuelto a casar, y hay un hombre en la casa criando unos hijos que no son de él. Y esa misma situación se da a la inversa, ¿verdad? Donde hay mujeres que están en una relación matrimonial donde hay unos hijos que no son paridos de su vientre, ¿verdad? Porque son hijos de relaciones anteriores de su esposo. Y hay casos más dramáticos donde están tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Y eso lo hace más complejo aún. Y la realidad es que hoy yo lo que el Señor me mostraba, ¿verdad? Es que celebremos la bendición de poderle llamar Padre, ¿verdad? A Él, y de que Él nos haya adoptado como hijos. Pero que seamos conscientes de que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de modelar y de elevar la institución de lo que es el Padre dentro de la familia y dentro del rol que el Señor le ha asignado a la familia y al hombre dentro de la familia. Porque en ocasiones, aún dentro de la iglesia, con las actitudes o con las palabras, devaluamos la figura del varón dentro de la casa. Y yo tengo que darle gloria a Dios porque esta mañana en Facebook vi un post, ¿verdad? Una información que alguien publicó que decía: mi papá no me dijo cómo vivir, pero me permitió verlo. No me dijo cómo vivir, pero me permitió ver cómo lo hacía. Algo parecido a eso. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo soy de la escuela en donde mi papá jamás se sentó a hablar conmigo de absolutamente nada. Todo se tenía que dar como por default. Eso era como que se sube, exacto, por osmosis. Esto era como algo que él entendía que uno lo iba aprendiendo sobre la marcha. Pero tengo que admitirle que de hecho la mejor manera de educar es con el ejemplo. Y a través del ejemplo mi papá moldeó mi carácter. Yo vi a mi papá actuar como... Y tenemos que entender también, a veces pensamos que en días como hoy a veces la gente tiende a idealizar las cosas. Tengo el padre perfecto, el mejor padre del mundo, el que nunca se equivoca. Y la realidad es que eso no es así. Los seres humanos somos esos, seres humanos, y por esa condición de por sí cargamos dentro de nosotros muchas contradicciones y muchas fortalezas y debilidades. Así que a veces tenemos una idea de lo que debe ser un papá o una mamá que está fuera de la realidad de lo que un ser humano puede proveer. Porque por ese mero hecho ya nosotros cargamos con nosotros ciertas hay una incapacidad que es natural en nosotros, ¿ves? Y todo lo que podemos hacer o la excelencia que podamos manifestar en algo lo hacemos por virtud de la gracia que Dios pone en nosotros. Por eso es que los hombres y las mujeres de Dios que caminamos bajo su dirección tenemos que la responsabilidad de modelarle a esta sociedad, a este país, a esta nación, ese rol y ese valor que tiene el varón dentro de la familia y dentro de la casa. Y llevar al pueblo reconciliar esa figura paterna para que realmente los planes y los propósitos de Dios se alcancen. Una de las cosas que quería hacer, que quiero compartirle a ustedes, es un poco que entendamos cuál es la situación actual de la familia puertorriqueña, que ya no es la familia, ¿verdad?, que llamábamos tradicional, la familia donde papá y mamá están siempre presentes en la casa, y esa dinámica de apoyar los hijos en su crecimiento y desarrollo, donde ambas figuras puedan cumplir el rol que es insustituible. Estos días también escuchamos mucho decir: yo soy madre y padre, y eso también es un error.
Usted podrá ser la mejor madre que usted pueda ser, pero usted jamás va a ser el padre para sus hijos. Sus hijos tienen un padre y por malo sea, ese es el padre. Y tenemos que procurar a toda costa, y un poco Irmari hablaba de eso ahorita, en el testimonio que traía de su hermana, por la razón, ¿verdad? Y no lo digo como ejemplo de la situación. Yo no conozco las particularidades, pero en muchas ocasiones tenemos, ¿verdad?, esta relación donde hubo unos hijos de por medio, hay un divorcio, hay una separación, y entonces comenzamos una guerra fría y comenzamos a utilizar los hijos como un arma de guerra contra el padre o contra la madre. Y en ocasiones sabemos que posiblemente lo mejor que puede ocurrir es que ese papá esté distanciado o esa mamá esté distanciada de ese niño en determinado momento, porque en ese momento tal vez no es una fuente de apoyo para el crecimiento y el desarrollo de ese niño. Pero todos los esfuerzos deberían estar puestos en que esa persona se pueda reconciliarse con el Señor, pueda tener un encuentro verdadero con Dios, pueda transformar su mente a través de la experiencia de la relación con el Espíritu Santo, para que se pueda integrar al proceso de crecimiento y desarrollo de ese niño. Porque todos los estudios sobre conducta humana demuestran que hay un factor que es incuestionable en el crecimiento de verdad saludable de un hijo, que es la presencia de su padre y de su madre. Eso no es algo que usted pueda, no es una figura que usted pueda borrar del panorama y creer que no va a tener un efecto sobre la formación y el carácter de esos hijos. Así que es bien importante que nosotros procuremos a toda costa la integración, la mayor integración posible de los padres con sus hijos. Y aquí voy a unos datos estadísticos que nos deben llamar la atención sobre esta situación. En el año 2011, que son los estudios más recientes, esto es información de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. En el año 2011, las mujeres mayores de 18 años componían el 53.2% de la población. Somos una población, Puerto Rico es una sociedad que tiene cara de mujer. Las mujeres superan en número a los varones. El 24.2% de las familias, o en el 24.2% de la familia, la mujer era jefe de familia sin un cónyuge presente. Tenemos mujeres solas criando hijos. El 14.1% de los hogares estaban compuestos por una fémina que vivía sola. En este caso, ¿verdad?, no habían hijos, pero igualmente era una mujer que vivía sola. Por eso, vuelvo e insisto, nuestra sociedad tiene cara de mujer. Un 73.1% de las mujeres de 25 años o más habían obtenido un grado de escuela superior o un grado más alto, ¿verdad?, más alto de escuela superior, entiéndase educación formal a nivel universitario. Pero esta cifra, el 73% de las mujeres habían obtenido un grado escolar superior a la escuela superior. Pero esa cifra era menor en los varones, ya que en esto solamente el 68.8% de los varones habían superado en términos de educación la escuela superior. Y ya esto de por sí nos está mostrando unas diferencias y unas disparidades que nos deben levantar la alerta acerca de cómo se están formando las relaciones y las personas, los individuos que forman familia hoy en nuestra sociedad. En el año 2009, el 57% de los participantes del programa de asistencia nutricional, mejor conocido como el PAN, eran mujeres, mientras que el 35.4% eran niños menores entre los 0 y los 18 años. Estamos hablando de gente o de niños que han tenido como modelo de proveedor al Estado, a un cheque que llega, a una tarjetita que todos los meses le depositan a unos chavos para ir a cumplir una. Y eso, entiéndame la iglesia, que no hay nada malo con eso. Estoy hablando de datos estadísticos para que podamos entender algunas cosas.
esa es una realidad con la cual en ocasiones tenemos que lidiar, y yo tengo que admitir que en algún momento en mi vida, como, ¿verdad?, cuando yo me criaba, mis papás recibieron, en aquel tiempo se llamaban cupones. ¿Cuántos se acuerdan de las libretitas esas que eran como, tenían la denominación? Pues en algún momento de cuando yo me criaba, mis papás recibieron ese tipo de asistencia. Así que no hay nada malo con eso. Esta publicación indicó que la pobreza en Puerto Rico es especialmente pronunciada entre adultos mayores, es decir, viejos, y féminas jefes de familia con niños y personas con impedimentos. De la información se expone que entre las familias que vivían bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico durante el año 2007, el 67.8% tenía una mujer como jefa de familia. Asimismo, en las cifras de familias dirigidas por una mujer a cargo de niños menores, aún se eleva más, y cerca del 83.1% para el año 2007 de las familias eran mujeres criando hijos solas. Hay una data que yo quería compartirles también, pero no quiero abrumarlos mucho con eso. Voy a darle unos detalles por encima. Ya les dije que nuestra sociedad tiene rostro de mujer. Les dije que, no se lo dije yo porque yo quiero, se lo digo porque las estadísticas así lo muestran. Pero la información también nos provee que el grueso de las familias en nuestro país están dirigidas por mujeres solas, donde la figura del padre no está presente, por lo menos en la casa. Ahí no entramos en el hecho de si ese padre mantiene relaciones paterno-filiales con ese hijo o no. Dentro de la gente que está sentada aquí hoy, hay gente que honra a su padre y que lo está honrando o que lo honró. Y créame, ese papá no fue bueno ni se lo merecía en términos humanos. Pero por causa de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos sido revestidos de ese nuevo hombre espiritual, y nuestra conciencia ha sido limpiada, hemos entendido que a pesar de que ese papá que no estuvo presente, que no fue una figura que apoyó nuestro crecimiento, que lejos de eso tal vez fue un papá que trajo violencia al hogar, que marcó nuestras vidas con experiencias bien difíciles, gracias al Señor, ¿verdad?, y a la sanidad que el Señor trajo a nuestros corazones, hemos podido lidiar con esa situación, perdonar y honrarles, en algunos casos hasta llevarlos al cementerio, ¿verdad? Y haber visto, tener la oportunidad de verlos convertirse al Señor, que es un poco lo que, ¿verdad?, el ejemplo que traía Mari ahorita. Todos nuestros esfuerzos deben estar concentrados en rehabilitar a padre y a madre de manera tal que ellos se puedan integrar de manera activa al crecimiento y al desarrollo de los hijos. Es responsabilidad de nosotros como iglesia elevar esa figura del padre y ese rol que el padre cumple dentro de la familia, para que los hijos realmente puedan crecer de forma saludable y su carácter pueda ser moldeado correctamente y ellos puedan alcanzar el plan y el propósito de Dios. Ustedes saben que toda esa información que le he dado, hay otro dato bien interesante. Si bien es cierto que nuestra sociedad tiene cara de mujer, también es cierto que el crimen en Puerto Rico tiene cara de varón. Cuando usted va a las estadísticas sobre delincuencia en Puerto Rico, las estadísticas abrumadoramente establecen que el criminal en Puerto Rico es varón. Está entre los 14 y los 25 años y proviene de un hogar en donde el papá no estaba presente. Y eso no es una sentencia para nadie, ¿verdad? Porque sé que en la casa puede haber damas que tienen a sus hijos sentados a su lado y que esa figura de papá no está. Y esto no es una sentencia, pero es un dato estadístico que nos muestra cómo realmente el efecto que tiene, en cierto sentido, la ausencia de la figura del padre dentro del hogar. Yo sé que aquí hay mujeres de Dios que dirigen su casa bajo la dirección del Espíritu Santo, y aunque ese papá no está presente, son mujeres que van a llevar su familia y van a llevar a sus hijos al cumplimiento del propósito que Dios tiene para ellos. Y aprovecho y les pido un aplauso para ellas.
Pero sepa, mujer que me está escuchando, que usted jamás será el padre de sus hijos. Usted es la madre y hasta ahí llegó. Procure reconciliar a su esposo con el Señor para que él se pueda integrar a la mayor brevedad posible a la vida de sus hijos de forma saludable, porque hay ocasiones en donde ciertamente es mejor que esté lejos a que esté cerca. Pero tenemos que asumir ese compromiso como iglesia. Tenemos que asumir ese compromiso y orar en términos generales por la familia en Puerto Rico, para que el Señor toque las familias de nuestro país y pueda producirse una reconciliación de estas familias con el Señor, de manera tal que los hombres puedan entender que solamente de la mano del Señor seremos capaces de llevar nuestra familia al destino que Dios tiene separado para ellos. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de promesa? ¿Y cuántos saben que las promesas de Dios son en el sí y en el amén? Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y eso es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en este proceso que llamamos vida. No es otra cosa que una peregrinación, que un caminar. Aleluya. Y en ese caminar tenemos que, como nos exhorta la palabra, conducirnos con temor en todo momento, con un temor reverente realmente hacia el Señor, hacia su dirección y hacia lo que Él nos habla, para que podamos accionarnos. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Dios es un Dios de planes, y Dios es un Dios intencional, como decía nuestro hermano Eri Hernández hace unos días atrás. Dios no pone situaciones en nuestra vida como enfermedades, o Dios no anda detrás de nosotros poniéndonos calamidades en el camino. Pero como Dios tiene la capacidad extraordinaria de tornar una situación negativa en positiva, cuando el enemigo te ataca con una enfermedad, cuando el enemigo te ataca con la destrucción de tu hogar, cuando el enemigo te ataca trayendo discordia a tu familia, el Señor provoca, aleluya, que eso que Él trajo para maldición se convierta en bendición, por cuanto la situación en ocasiones tiene la capacidad de acercarte al Señor. Siempre será necesario, ¿verdad?, la disposición del corazón de hombres y mujeres para recibir y buscar y ser obedientes a esa hormiguita que el Señor coloca en tu corazón, para que tú empieces a buscarle en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios por eso. Primera de Juan, verso 2, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Oye, yo tengo un Padre y doy gloria a Dios por eso, a nuestro Señor. Pero tengo a Jesucristo el justo, que es el intercesor delante de Él, para que cuando el enemigo venga a atacarme y a condenarme, yo sepa que aunque como varón en ocasiones me equivoco en lo que a la dirección de mi casa corresponde, yo tengo un intercesor y un abogado que está delante del Padre intercediendo por mí y actuando a mi favor, y a través de esa intercesión las obras del enemigo son quebrantadas, aleluya, y las obras de las tinieblas son deshechas, y yo puedo alcanzar a ver la luz y a recibir del Espíritu Santo dirección para llevar a mi casa a puerto seguro. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros como sociedad, los varones como parte de esta sociedad, tenemos una carga pesada sobre nuestros hombros. Desde chiquitos nos están diciendo: no llores, no llores, no llores, los hombres no lloran. Y hay otra serie de situaciones, ¿verdad?, con las cuales nos marcan
No llores, porque los hombres no lloran. Entonces también, ¿cuántas novias tú tienes? ¿Sabes? A veces nuestras propias madres se vanaglorian, ¿tú me entiendes? No, el nene tiene 5 novias en la escuela, en kindergarten. Y tú no sabes que lo que lo estás marcando para ser un desgraciado. Porque es con una y es difícil, imagínate con 5. Nuestro comportamiento, nuestra forma de, a veces cotidiana de actuar, contradice en ocasiones toda la experiencia y toda la dirección que Dios nos da. Hombres y mujeres tenemos una forma de pensar y de actuar que es completamente distinta. Y hay una persona, ¿verdad? Que suele decir una frase que esta persona acuñó que me parece que es propia para este tiempo. Les hablaba ahorita del dato sobre el nivel de escolaridad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Cada día son más las mujeres que alcanzan grados académicos a nivel universitario y van más allá, maestrías, doctorados. Cada vez más mujeres destacándose. Y usted ve una graduación, en estos días que habían graduaciones, y usted ve una graduación y usted ve, sobrepasa por mucho las mujeres que se gradúan al número de varones. Y eso nos plantea un reto. Nosotros tenemos que empezar a incentivar a los varones para que comiencen a asumir retos de alcanzar a nivel académico y profesionalmente nuestros hijos, alcanzar ese tipo de grados académicos, ¿verdad? Ir tras eso. Porque dentro de la familia se produce en ocasiones unas fricciones extraordinarias cuando tú tienes una mujer que es abogada y un marido que es mecánico. Y eso no hay nada malo. Pero el enemigo usa esas estrategias para destruir y comenzar a traer división dentro de la casa. Realmente hay profesionales de muy alto calibre que son un fracaso como persona y como individuo. O sea que la formación académica no dice nada de una persona. Más allá del hecho de que puede facturar por eso, pero más allá de eso, no es un elemento por el cual nosotros debemos dejarnos guiar. No importa los estudios que tú tengas, si tú no le sirves y no le has rendido tu corazón al Señor, realmente, desde mi perspectiva, pues realmente eres, desde la perspectiva bíblica, desde la verdad que es la palabra, realmente vives en maldición, vives en condenación. Los hijos de Dios, independientemente de nuestros grados académicos o nuestra preparación, bajo la dirección del Espíritu Santo, podemos vencer cualquier situación, podemos vencer cualquier adversidad. ¿Ves? Y puedes tener una persona con muchos grados académicos, pero la realidad es que fuera de la voluntad de Dios, nada podemos hacer. Y no hay sabiduría para conducir nuestras casas. En ese sentido, nosotros como sociedad nos estamos enfrentando a una situación donde tenemos a unas mujeres que están extremadamente capacitadas en el ámbito académico. Si no tiene una conciencia espiritual no ha sido renovada, usted tiene una .40 por ahí en la calle fácil. Entonces por el otro lado tienes a un varón que si tampoco tiene esa conciencia renovada a través del Espíritu, pero entonces está en una disparidad para mantener una relación, ¿verdad?, con familiar. Entonces tú tienes ahí, eso es un caldo de cultivo. El año pasado en Puerto Rico murieron 9 mujeres producto de violencia doméstica. Y la violencia doméstica se produce cuando los argumentos se acabaron. Cuando para un hombre es imposible poder seguir hablando o entendiendo o tratando de establecer una comunicación, para hombres y para mujeres, porque eso pasa también con las mujeres, ¿verdad? Pero ¿qué es la violencia doméstica? Bueno, es ese punto en donde ya nosotros no somos capaces de hablar y entendernos. Y lo próximo es un puño, una bofeta. Y entonces imponerse por la fuerza. Y eso se da tanto con hombres como con mujeres. Los hombres son los menos en las estadísticas, pero es porque socialmente no está bien visto que usted llegue al cuartel a decirle al guardia, vengo a denunciar a mi esposa porque me dio una pela.
Pero la realidad es que hay hombres que viven situaciones de violencia extraordinaria y por el temor a ser juzgados no acuden a la policía a levantar una querella de este tipo. Por ahí está, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, tenemos entre nosotros una hermana que es policía, Marixa, que trabaja con la unidad de violencia doméstica en Bayamón. Y ella puede constatar esos datos de los cuales yo hablo. De nuevo, tenemos que orar por las familias en Puerto Rico porque realmente tenemos unos individuos que no están preparados para formar familia, pero ya usted sabe que la necesidad llama y van a terminar formando familia, pero en ocasiones sin las herramientas necesarias para poder construir una familia saludable. Y tenemos que orar e interceder profundamente para que estos jóvenes particularmente puedan lograrlo. El comentario que le iba a hacer ahorita es que hay una psicóloga que usa una frase muy particular que dice que los hombres somos analfabetas emocionales. Pero es porque nuestra sociedad nos ha educado para reprimir nuestras emociones y para no expresarlas. Y eso es un problema. Cuando tú esperas que tú siempre seas perfecto, estés correcto, tengas la contestación asertiva, y cuando tú no la tienes, la gente se bloquea, la gente se vuelve un 8 y la gente sale corriendo. ¿Tú me entiendes? Y esa es la situación de muchos varones en medio del compromiso y la situación que provoca la vida en familia. En ese sentido también, nosotros como padres, aquí hay muchos padres que tienen hijas, ¿verdad? Y lo que usted le enseña desde que están en la cuna es: estudia, prepárate, capacítate para que ningún manganzón te tenga que mantener. Todos ustedes le han llevado ese mensaje a sus hijos. Y el problema que eso tiene es que cuando tu hija se casa, tu hija va a una relación en donde ella quiere mandar, en donde ella quiere ser la jefa de la casa. Y si encima de eso tu hija es un ingeniero y se casó con un muchacho que, qué sé yo, que no es ingeniero, que tiene otra profesión, y a la hora de ingresar el cheque a final del mes, el de ella llega por 3 cifras más grandes que las de él, pues eso es un problema, aunque usted no lo quiera reconocer. Cuando todas esas cosas son traídas y dilucidadas delante de la presencia de Dios, eso no es un problema, porque usted aprende a reconocer y a honrar a su marido por lo que es su esposo y cabeza del hogar, y el marido a la mujer por lo que es la mujer que Dios le dio y le entregó, y eso no es un problema. Pero cuando no hemos logrado traerlos a los pies de Cristo y hacer que esa familia sea redimida por la sangre de Cristo, usted tiene un caldo de cultivo para problemas y es una bomba a punto de explotar. Y los hijos eventualmente serán víctimas de todo lo que ahí ocurra. Tenemos que trabajar con nuestros varones para que aprendan a asumir compromisos desde pequeños, a saber que han sido llamados por Dios para grandes cosas y extraordinarias cosas, que podemos aprender a aspirar a más siempre. Y tenemos que inspirarlos para que alcancen posiciones, ¿verdad? Se capaciten, se ejerciten y que sobre todo hagan lo que los haga felices, porque después de todo eso es lo más importante. Pero que puedan tener esa firmeza y ese carácter bien afirmado para que en relaciones como esta eso no sea una piedra que traiga dificultades en la relación. Amén. Estoy aquí tratando de entenderme con esta cosa, pero ustedes me perdonan, ¿está bien? Dios no, la palabra establece que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Romanos 8:15 establece: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y eso es tal vez el término más familiar con el cual podemos llamar a nuestro Señor. Eso es literalmente como si tú le dijeras: tú eres mi papito, tú eres mi papito lindo. Directamente al Señor. Porque los que nos sabemos amados por Dios,
Sabemos que Él no tiene problema ninguno con nuestra insuficiencia, con nuestra incompetencia, con nuestra brutalidad, para ponerlo en palabras en español que todo el mundo me entienda. Dios no tiene problema con eso, siempre y cuando tú te acerques a Él con un corazón, ¿verdad?, humillado y con un corazón dispuesto a recibir instrucción y a ponerlas por obra, esa instrucción que Él te da. Romanos 8:17 establece: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora fuimos con Él, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hemos sido llamados para grandes cosas. Dios nos ha predestinado para conquistar el universo, si se quiere. Nada es imposible para los hijos de Dios. Hay promesas para tu casa y para la mía, pero para eso necesitamos estar obedientemente escuchando y clamando por la dirección de Dios en nuestra vida. Aleluya. Gálatas 4:6-7 dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Aleluya. Todos nosotros como padres y como varones debemos, siguiendo la figura de Jesús y de Dios nuestro Padre, procurar dejar herencia a nuestros hijos. Hay un fenómeno que se ha dado recientemente en Puerto Rico. Ya hace unos días que no veo nada más y gloria a Dios por eso, porque lo próximo que venga cada vez me asusta más. ¿Cuántos recuerdan hace varios años que empezamos con el muerto parado? ¿Verdad? Tristemente. Después de eso los hemos tenido en motora, lo hemos tenido en ambulancia, lo hemos tenido jugando dominos. Y esto promete, yo le pido al Señor que eso termine, porque si eso sigue me preocupa que es lo próximo que vamos a ver. Y mi mayor preocupación, y esto lo compartía con unas personas en una oportunidad que tenía la oportunidad, ¿verdad?, que tuve de exponer unas cosas. Una oportunidad, no, me parecía alguien ahí que no voy a decir el nombre, pero Señor reprenda. Nosotros como iglesia debemos aspirar, hombres que están en la iglesia, hombres que están aquí, debemos aspirar a que el día que usted parta, sus hijos puedan decir que el legado de ustedes hacia ellos es más que ser el hijo del muerto parado. Y eso parecería difícil de entender, pero lo preocupante de esto es que hay hijos de esos individuos que la única cosa que podrán decir de su padre es que su padre fue el primer muerto parado en Puerto Rico. Y eso le para los pelos de punta a cualquiera. Porque si el legado que yo le dejé a mis hijos es ese, yo literalmente los dejé huérfanos. Y tenemos que entender que en mi naturaleza yo nada puedo producir que sea verdaderamente eterno y valioso que yo le pueda legar a mis hijos. Porque le puedo dejar el dinero del mundo y en un año lo van a desbaratar y lo van a deshacer. De hecho, puede ser que el dinero que le deje sea la causa para que nunca más se vuelvan a llamar hermano. Pero el legado espiritual que tú le puedas dejar a tus hijos, eso es incorruptible. Y eso, aunque tus hijos tú los puedas ver en algún momento que andan medio descarriados, esa es una mecha que está encendida en su corazón y en algún momento esa llama cobrará fuerza. Y esa llama llegará a alumbrar sus vidas por completo. Entonces, como iglesia tenemos la responsabilidad dentro de la casa. Aquí hay hombres extraordinarios que hacen un rol de padres que cuando yo sea papá yo quiero ser como ellos, hermano. Pero ¿cómo replicamos lo que pasa dentro de la casa y lo llevamos afuera? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Yo no tengo la contestación y esa es parte de mi trauma. Pero entonces, como me preocupa, pues se lo zumba a ustedes para que ustedes conmigo nos preocupemos y compartamos la preocupación. ¿Qué rayo vamos a hacer con esos hijos de tantos muertos parados que hay en nuestro país?
de tanto muerto en motora o en cualquier otra modalidad que estamos viendo en estos días. ¿Cómo yo le llevo el mensaje para que ellos puedan entender que hay un Cristo vivo que dio su vida por mí y que tiene poderosas bendiciones para mi vida y para la vida de mis hijos, y que yo se lo pueda comunicar a él para que él a su vez pueda asumir el rol que Dios lo está llamando a ejercer dentro de su casa como varón y como sacerdote de su casa, para que pueda llevar sus hijos a un puerto seguro, para que los pueda llevar al cumplimiento del plan y del propósito de Dios? ¿Cuántos asumen ese reto de comunicar esa verdad? Por lo menos que no se diga que no lo dijimos, porque siempre dependerá de la disposición del corazón del que escucha para moverse a lo que Dios le está llamando. Quiero traer esto porque la palabra es clara. Todo lo que usted necesita y yo necesito para vivir está ahí. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué metemos la pata? Porque la realidad es que mi comprensión acerca de la verdad de la palabra, ¿verdad? Y de los misterios que están encerrados en ella, no es plena. Yo, en la medida en que me acerco y me expongo, y este miércoles estaban hablando y hubo un conversatorio en la casa acerca del Instituto Bíblico Palabras de Victoria, para que más de ustedes se entusiasmen por, independientemente de la edad que usted tenga, independientemente de si usted entiende que usted va a predicar o no va a predicar, para su propia vida, es necesario que usted conozca quién es usted en Cristo, que usted conozca la palabra para que la pueda compartir. Se acercan tiempos difíciles en donde nosotros necesitamos saber a quién le hemos creído y qué es lo que ese Dios al cual hemos creído y al cual tenemos como Padre ha prometido para nosotros. Necesitamos conocer la gracia de Dios, necesitamos conocer, aleluya, que Dios es verdad, que Dios no es un cuento, que Dios está ocupado y preocupado por nosotros, que en momentos en donde, como compartía Irmari hace un momento, donde tal vez las emociones me traicionan y yo soy incapaz de ver lo que Dios está haciendo, aún en medio de ese momento de agonía, Dios sigue trabajando en mi favor. Y Dios siempre tiene un plan y una estrategia, porque como les dije ahorita, Dios es un Dios intencional. Dios siempre va a procurar que tú te acerques a Él. Él te va a buscar, te va a perseguir, va a estar detrás de ti, va a estar dispuesto para recibirte, no importa en la condición en la cual tú te encuentres, como el relato del hijo pródigo, ¿verdad? Pero Él siempre va a estar dispuesto para recibirte con los brazos abiertos, para perdonarte, para reconciliar tu vida, para que tú tengas la oportunidad. Tal vez tienes un papá que ya no vive, que falleció, pero con el cual tú nunca lograste establecer una conversación, poder tener una relación cordial, amable tan siquiera. Aleluya. Y tal vez hoy tienes en el corazón esa espinita que te está consumiendo. Pues hoy Dios abre un espacio para que tú puedas reconciliar ese momento difícil, reconciliar esa experiencia y realmente alcanzar las promesas y las bendiciones que Él tiene para ti. Aleluya. Miren, Efesios 5, 21, 33 establece, ¿verdad? Dentro de esa dirección que nos da la palabra, los deberes conyugales o esa estructura familiar, cómo debería funcionar. Dice el verso 21, sométanse unos a otros. Eso es hombres a mujeres y mujeres a hombres, por reverencia a Cristo. Eso es lo primero, somete, porque verdad, esto hay que explicarlo bien, porque si no Elizabeth se pone difícil. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, hombres a mujeres y mujeres a hombres. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben estar sometidas a sus esposos en todo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando el problema, usted vaya con Dios y pelee con Él. Verso 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección,
sino santa e intachable. Algunas de ustedes pueden aprovechar ese verso y sacarle un poquito de contexto y decirle al marido, bueno, tú me tienes que pagar la cirugía, porque ahí dice que sin mancha y sin arruga. Que los veo muy serios, tengo que hacerle un chistecito. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hay un orden dentro de la familia, de la familia que puede ser exitosa, y de la familia en donde Dios gobierna y en donde Dios reina. Y es que debe haber un hombre como cabeza de ese hogar. Pero eso no es un hombre que es un machaján, que tú sabes que yo soy aquí el que reparte, tú sabes, que reparte y da órdenes y yo, tú me entiendes, y estoy ahí como un dictador en una silla con un látigo dando instrucciones. No, es un hombre que por cuanto ama a Cristo tiene la capacidad de reconocer que es Él el responsable de hacer provisión para su casa y para sus hijos, y de proveer cuidado, proveer todo lo que sea necesario para que esa familia pueda alcanzar el plan y el propósito de Dios. No es un hombre que da direcciones desde una silla, es un hombre que tiene la capacidad de sentarse a hablar con su esposa, a trabajar un presupuesto, a trabajar unos planes para que nuestros hijos puedan llegar a la universidad, a trabajar un proyecto para que el año que viene podamos irnos de vacaciones, a trabajar un proyecto en donde entendamos que el domingo la cama está buena, y en ocasiones nos vamos a quedar en la cama, pero va a haber días en donde hay que decir no, tenemos que ir a la iglesia. Un hombre que tenga la capacidad junto con su esposa de clamar a Dios para ver a Dios obrando dentro de sus circunstancias. Un hombre que en el momento determinado tenga que levantar las manos de su esposa y decirle, tranquila, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Pero también un hombre que sea capaz de en momentos dados aceptar que sea su esposa quien le tome la mano y le diga, tranquilo negro, que vamos para adelante en el nombre de Jesús, tire para adelante y Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar el camino, Dios te va a decir por dónde es que es, y por donde Dios te muestre, por ahí yo me voy a zumbar contigo de cabeza en el nombre de Jesús. En una familia con ese entendimiento y con esa dirección de Dios, los problemas no es que no van a llegar, pero no va a haber problema que llegue que no puedan vencer, que no podamos derribar. No hay gigante que no podamos tirar al piso, porque tomados de la mano somos más fuertes. Dice la palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y hace relación justamente a esa relación matrimonial en donde está el hombre, la mujer y el Espíritu Santo de por medio, formando ese cordón de 3 dobleces que no se puede quebrar con facilidad. Aleluya. En esta mañana, iglesia, el mensaje es sencillo. Tenemos que como iglesia asumir la responsabilidad de elevar, de cuidar y de promover el rol y la posición que Dios nos otorgó como varones dentro de nuestra familia. Tenemos que, si no estamos obrando y no estamos actuando en esa manera, pues hacer los cambios que sean necesarios para que realmente el orden de Dios se pueda establecer en nuestras casas. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres como lo que son nuestros padres, los portadores de la semilla que Dios utilizó para darnos vida y para traernos a este globo terráqueo, independientemente de que hayan sido buenos o hayan sido malos. Tenemos que asumir la responsabilidad de comunicarle a esos que no conocen a Cristo que hay urgencia para que vengan a los pies del Maestro y puedan redimir su vida delante de Él, porque de lo contrario sus vidas y su casa están abocadas al fracaso. Tenemos que aprender a honrar a nuestro Padre espiritual en el contexto de nuestra casa, que es nuestro apóstol, que es el hombre que Dios marcó para estar aquí.
que es el hombre al cual Dios da dirección para esta casa, para esta familia que somos nosotros, en el contexto de la vida de iglesia. Es necesario que los hombres en ocasiones y en todo momento estemos orando al Señor para recibir de Él dirección. Es un proceso, ¿verdad? Tiene que ser un proceso abierto y comunicativo y participativo, donde no solamente la esposa, sino incluso los hijos en ocasiones participen de algunas discusiones. Pero hay ocasiones en donde tú vas a tener que pararte bien parado y decir, independientemente de lo que tú digas, lo que Dios está diciendo es esto. Y yo no voy a salir corriendo de la casa donde Dios me plantó porque te hayan pisado un callo. Tenemos que asumir la responsabilidad como varones de dirigir nuestras familias al destino al cual Dios los llamó. Y en ocasiones vas a ver tu casa perecer porque lamentablemente accediste al capricho de un momento determinado y no buscaste la dirección de Dios para la acción que deberías tomar. En ese sentido, cuando el orden de las cosas no está bien establecida, tú puedes tener tal vez una guerra dentro de tu casa. Pero si tú estás obedeciendo a Dios y estás pidiéndole a Dios la dirección, tú puedes estar seguro que la decisión que hoy parecería que te acarrea problemas y que te acarrea dificultad, al final del tiempo va a ser la decisión que te va a entregar la victoria y que te va a entregar el propósito y el milagro que tú le estás clamando al Señor. Y la transformación de tu casa será evidente y otros tendrán que decir que en efecto ese hombre escuchó a Dios cuando tomó esa decisión. Pero no te arriesgues y no vendas el rol y la posición que Dios te ha entregado, no lo tengas a menos. Porque eres tú con todas tus imperfecciones, eres tú con todos tus pugilatos, el que Dios llamó para que fuese cabeza de ese hogar. Y entonces, mujer, si es necesario, tómalo de la mano y váyanse a orar juntos. Y cuando ores, pídele a Dios que le dé discernimiento, pídele a Dios que lo guíe, pídele a Dios que lo hable, porque tú no lo vas a transformar, pero Dios sí lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios por eso. Dele un aplauso al Señor. Nosotros tenemos grandes retos por delante, pero como yo les dije ahorita, ya básicamente vamos a terminar. Pero yo quisiera orar rápidamente. Si hay personas que realmente tuvieron una experiencia un poco difícil con su padre biológico, y saben, porque saben que es un asunto no resuelto dentro de su corazón, yo les voy a pedir que pasen para que podamos orar, porque Dios necesita sanar tu corazón para lo que viene. Porque el problema cuando tú no sanas esas heridas es que en ocasiones tú replicas esos mismos errores sobre tus hijos. Y es bien importante que lo hagamos. Si hay hombres que están en este momento experimentando lo que es vivir, ¿verdad? Tener un matrimonio fraccionado, un divorcio, y donde tal vez tú estás temiendo por el devenir de tus hijos, yo quiero que pases también, porque Dios te va a dar la sabiduría para poder, aún desde la